Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Bienvenidos. Damos inicio a Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Un cordial saludo a todos los colombianos que nos están escuchando a esta hora, en especial a los concejales, alcaldes y personeros. Les habla Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y de las entidades territoriales. En el programa de hoy me acompaña la doctora Indira Marcela Jaimes Cristancho, periodista de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenida, Indira. Muchas gracias, doctor Mesa. Es un gusto saludar a todos los oyentes que están a esta hora sintonizándonos en este espacio preventivo del Ministerio Público, en el que se orienta la gestión administrativa, fomentando buenas prácticas. Muy bien, estamos entonces informando a los ciudadanos sobre la labor que emprende la Procuraduría General de la Nación en materia preventiva. ¿Qué temas trataremos hoy, doctora Indira? Bueno, pues háblenos usted del invitado del día. Muy bien, en el invitado del día estaremos abordando los temas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Muy importante, un tema que muy pocos colombianos conocen, pero va a ser la gran revolución de la administración pública. Hasta hoy, Indira, los ciudadanos se enteran de la función pública casualmente. A partir de la aplicación plena de esta ley, los ciudadanos van a tener acceso a todo lo que ocurre en la administración pública por diferentes vías, en la web, y bueno, permitirá una gran revolución en el Estado. Estará el grupo de la Procuraduría que se va a hacer cargo de la implementación, de hacerle seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Interesante, ¿no, doctor Indira? Muy importante esto del acceso a la información para los ciudadanos. También tenemos en responsabilidades semanales, les recordaremos a los mandatarios y servidores públicos las tareas que deben cumplir para actuar con eficiencia en las entidades territoriales. Además de las responsabilidades, tendremos el informativo de la Procuraduría, donde actualizaremos a los ciudadanos sobre el qué hacer de la labor del Ministerio Público, es decir, qué estamos haciendo. Estaremos también con un caso de que no le pase a usted, administrador público. Esta zona del programa se dedica a recordar a los administradores públicos los muchos errores que lamentablemente se cometen y que se deben prevenir. Nuestros oyentes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría, @PGN_col, en Facebook, en www.facebook.com/Procuraduría General, y nos pueden escribir al correo prensa@procuraduría.gov.co. Muy bien, a través de estos medios hemos recibido muchos mensajes de alcaldes, de concejales, de ciudadanos del común, presidentes de Junta de Acción Comunal. Aprovechamos este espacio para saludar a las emisoras comunitarias que cumplen con el esfuerzo de reproducir en cualquier día de la semana, en cualquier horario, este programa porque está orientado al fortalecimiento de la administración territorial. Muy bien, doctora Indira, iniciemos nuestro programa. Comencemos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Invitado del día. Como ya lo habíamos anunciado hoy en Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, hoy estaremos tratando uno de los temas más interesantes para toda la administración pública. Un tema que va a transformar la forma de ver la gestión en las entidades territoriales y por supuesto en el nivel central. Tenemos como invitados a este programa al Grupo Central de la Procuraduría que va a orientar la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley 1712. Muchos no conocen de este tema, apenas nos estamos aproximando los colombianos a este asunto de la transparencia y del acceso a la información libre por parte de los ciudadanos. Bien, nos acompaña aquí en cabina la doctora Diana Bravo, funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Función Pública y una de las líderes de este grupo de implementación de la ley. El doctor José David Cabanzo y el doctor José Ignacio Morales, que ya nos ha acompañado con alguna frecuencia en este programa. Muy bien, bienvenidos, doctores. Muchas gracias, doctor Mesa, por esta invitación en la divulgación de esta importante ley para el país.
José Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, doctor Mesa, como siempre en el programa Orden y Rectitud, dando mensajes importantes para los funcionarios públicos territoriales. José David Cabanzo, bienvenido. Muchas gracias, doctor Mesa, aquí acompañándolos para tratar el tema de la ley que es de gran importancia para el país. Muy bien, doctora Diana, Ignacio y doctor José David. ¿En qué consiste la aplicación de la ley de transparencia y acceso a la información? ¿De qué se trata eso, doctora Diana? Doctor Mesa, y para todos nuestros oyentes, esta ley es muy importante porque brinda y garantiza el acceso a la información de todos los ciudadanos en este país. Esto va a abrir unas puertas muy grandes para que todo el mundo tenga la oportunidad de tener acceso a la información pública con el fin de ejercer vigilancia y control a la gestión pública que tanto necesita este país. Ignacio, ¿en qué consiste eso de la información pública? Es decir, ¿acaso no todos los actos administrativos o lo que genera un alcalde o un gobernador o un gerente no son públicos? ¿O de qué se trata esto? Toda la información que es producida, administrada por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o particulares, como dice la ley también, más adelante pues ahondaremos en el tema de los sujetos obligados. Toda esta información que esté consignada en un documento oficial público sujeto a la ley de archivos y gestión documental es considerado un documento público. Como lo mencionaba la doctora Diana Bravo, es un derecho fundamental que se está garantizando a través de esta ley, con base en el artículo 74 de la Constitución Política. Como todo derecho fundamental, en virtud del principio de proporcionalidad, puede tener algunas excepciones. Esas excepciones son contempladas en la ley y tienen que ver con temas de seguridad nacional, relaciones internacionales, algunos temas relacionados con la ley de habeas datas y datos de privados que administren las entidades públicas. Bueno, hasta acá entonces vamos en que toda la información o todo lo que genere el Estado debe ser público, salvo las excepciones que ya el doctor Ignacio anunciaba. Doctor José David, cuando se habla del secretismo en lo público, de que hay que romper el secretismo en lo público, ¿en qué consiste eso? ¿Eso se da en Colombia? Evidentemente en Colombia y en muchos países del mundo existe la cultura del secreto y eso es lo que busca combatir directamente esta ley del derecho al acceso a la información. Buscamos garantizarle el derecho fundamental a todos los ciudadanos para que puedan acceder a la información pública, como bien nos explicaba José Ignacio, ¿de qué se trata? Doctora Diana, ¿esto quiere decir que estamos de alguna manera revolucionando la administración pública? Claro que sí, eso es una gran revolución que nació a partir de la movilización de la ciudadanía, quienes fueron los que gestaron este proyecto de ley, muy importante para nuestro país, pues esto no solo va a permitir combatir la corrupción, sino que también el ciudadano sea un actor participativo en la gestión pública, en donde ya no van a haber más secretismo de la función pública, en donde todo el mundo tiene derecho y tiene el deber de conocer la función también pública que se ejerce en nuestro país. Muy bien, hablamos entonces de la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley 1712. Una nueva obligación para el Ministerio Público. ¿Quiénes conforman ese Ministerio Público? ¿Solamente la Procuraduría? ¿Qué otros actores nos van a acompañar en ese proceso de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información? Bueno, aquí es muy importante establecer que el Ministerio Público hacen parte no solo la Procuraduría General de la Nación, sino también la Defensoría del Pueblo y una participación activa de los personeros municipales, quienes van a irrigar esta ley a todo el territorio nacional. Tiene una responsabilidad muy grande porque son los únicos que llegan a cada rincón de nuestro país. Es así como la Procuraduría irá a conformar un equipo de trabajo para poder coordinar de manera estandarizada, de manera efectiva, todas estas acciones tendientes a vigilar y a dar cumplimiento a esta nueva ley que es nuestra responsabilidad como Ministerio Público. Bueno, doctor Ignacio y doctor José David, muchísimas gracias, doctora. Estamos siendo aún muy nebulosos. ¿En qué consiste la información y el acceso que el ciudadano tiene a ella? Verbigracia, ¿de aquí en adelante el ciudadano tiene que pagar para tener acceso a la información? ¿O de qué otra manera se puede allegar un ciudadano a lo que ocurre en una alcaldía o en una gobernación o en un ministerio? ¿Cómo se logra eso en concreto? Doctor Mesa, como decíamos antes, la ley contempla que la información pública es toda información contenida en un documento que sea administrado o producido por una entidad pública, que serían los sujetos obligados o algunos privados, como mencionaremos un poco más adelante. En relación a eso se contemplan dos canales principales para el acceso a la información por parte de la ciudadanía. El primero de esto, y muy importante, que va a reducir la presión sobre las entidades públicas, es el componente del principio de transparencia activa que contiene la ley. Este principio lo que busca es que
cada vez más las entidades públicas publiquen de manera proactiva más información, con tal de que se invierta el paradigma, como lo ha hecho usted en múltiples ocasiones, de que no es el ciudadano quien está solicitando información al Estado, sino que es el Estado mismo que proporciona esta información y así pues resulta esa información publicada de manera proactiva. La segunda forma de acceso a información es a través de la solicitud. La solicitud de información, aunque tiene los mismos términos que contiene el derecho de petición, no es igual al derecho de petición. A diferencia del derecho de petición, entre otras cosas, la solicitud no debe estar motivada, sí debe estar identificada la persona que solicita, indicando el documento al cual quiere acceder, y esa solicitud de información deberá ser respondida por la entidad pública con el principio que toda la información que maneje es pública, salvo algunos casos excepcionales. Muy bien, entonces estamos hablando de dos grandes capítulos, como lo señala el doctor Ignacio. Y si alguno me quiere ayudar, muchísimas gracias, doctora y doctor José David. Un primer paquete de la información activa, es decir, proactiva. Todo lo que la entidad pública debe publicar, eso está en la ley, dice los mínimos que debe publicarse. Y de otro lado, cómo se responde a la solicitud de los ciudadanos. Doctora, ¿eso qué quiere decir? De aquí en adelante, todas las entidades públicas tienen que publicar un mínimo de cosas. ¿Qué mínimo de cosas, por ejemplo? Bueno, esta información mínima está establecida en esa ley 1712 que fue publicada recientemente el 6 de marzo del 2014. Se encuentra en el artículo 9 y esa es la información mínima que desde ahora ya las entidades pueden empezar a mirar la ley y empezar a hacer un checklist de qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen para irla implementando. Dentro de esa información mínima se encuentra la descripción de su estructura orgánica, sus funciones, deberes, los salarios, las áreas, departamentos, el directorio de los funcionarios con sus respectivas escalas salariales, el plazo de cumplimiento de los contratos, todas las normas generales de políticas y lineamientos y manuales que tiene la entidad y por supuesto su respectivo plan de compras. Ojo con eso, que ya viene en la 1474 también. Claro que sí. Las entidades deben publicar el plan anticorrupción de atención al ciudadano de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 del 2011, como dice el doctor Mesa. Esa es básicamente la información mínima que deben tener, la cual nosotros como Ministerio Público vamos a vigilar para que las entidades cumplan con esa información mínima. Y ese es el papel que como Ministerio Público nos corresponde. Ese es el papel que nos corresponde, vigilar, hacer acompañamiento, hacer vigilancia permanente a las entidades públicas para ver si están cumpliendo o no con las disposiciones de esta nueva ley. Doctor José David, ¿qué entidades están obligadas? ¿Solo las alcaldías, las gobernaciones o cuáles entidades? Bueno, doctor Mesa, la ley 1712 contempla que los sujetos obligados son, entre otros, todas las entidades públicas de todos los niveles, de todos los órdenes. Son los órganos, organismos y entidades estatales independientes, autónomos y de control. Son las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que presten función pública, que presten servicios públicos respecto a la información directamente relacionada con la prestación de servicios públicos. Asimismo, es cualquier persona natural jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública respecto de información directamente relacionada con el desempeño de su función, los partidos o movimientos políticos y grupos de ciudadanos, las entidades que administran instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza o de origen público, y las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos, territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos obligados. Muy bien, José David, eso quiere decir el espectro de materia de control por parte de la Procuraduría en lo relacionado con transparencia y acceso a la información crece. Incluimos los partidos políticos, no existían. Incluimos los particulares que administran recursos públicos, de gracia, las empresas de servicios públicos con las cuales muchas dificultades hay, y las empresas de salud. Grande el reto, doctora. Muy grande, pero muy importante para nosotros como Ministerio Público este papel que nos da esta nueva ley. Es una responsabilidad muy grande que tenemos que saber asumir de manera coordinada con todos nuestros Ministerio Público, con nuestras Defensorías del Pueblo que están en los diferentes departamentos, con nuestras personerías municipales a lo largo del país que se encuentran, en donde también tienen un papel muy importante y responsabilidad muy grande para vigilar el cumplimiento de esta ley. Pero igual
Estamos trabajando en mirar cómo cada vez mejoramos nuestra gestión para poder tener una cobertura de vigilancia y una calidad de vigilancia para lo que es más eficiente. Muy bien, doctora, estamos avanzando, José David y José Ignacio. Este es el grupo para los oyentes que va a dirigir desde la Procuraduría General de la Nación el avance de la implementación de la Ley de Información, de Transparencia y de Acceso a la Información. Nos quedan 2 temas por abordar. Lo relacionado con las sanciones. ¿Qué le ocurre a quien no cumpla con lo señalado en la ley? Y segundo, los tiempos. ¿A partir de qué fechas existe la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley 1712? José Ignacio. En relación al segundo tema, doctor Mesa, la ley contempla en su artículo transitorio que a partir de su sanción las entidades del orden nacional tendrán 6 meses para entrar a cumplir en su totalidad con la ley. Y en relación al territorio, el plazo es de 1 año. Es decir, en septiembre de 2014 las entidades nacionales deberán estar cumpliendo con esta disposición legal. Asimismo, las entidades territoriales en el mes de marzo, 6 de marzo, que tiene la fecha de la ley, deberán cumplir con estas obligaciones. En relación a la sanción, son las que están contempladas en el Código Disciplinario Único de la Procuraduría. Adicionalmente, pues ya se conoce que el ocultamiento o la destrucción de información por parte de los sujetos obligados tiene unas consecuencias adicionalmente, como se decía, de tipo penal. Bien, doctora. Yo también quisiera agregar que la función del Ministerio Público, pues aparte de esta sanción, de esta función sancionatoria, también tiene otras funciones en el marco de esta ley, que es la de la promoción y publicación de todos los aspectos que se generen en esta nueva ley, promoverlo tanto a nivel central como a nivel territorial, brindar la capacitación correspondiente a través de alianzas que pueda hacer con las diferentes entidades del gobierno nacional. Asimismo, la Procuraduría en ejercicio de su función preventiva va a ejercer también acciones tendientes a brindar recomendaciones y observaciones de manera preventiva a las entidades públicas para que cumplan con la ley, y asimismo, obviamente, con su vigilancia rendirá informes periódicos respecto al cumplimiento de la misma. Muy bien, este era el tema central del día de hoy. Estamos hablando de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, una nueva ley que a partir de casi inmediatamente, estamos a septiembre, el inicio para las entidades del orden nacional y para las entidades territoriales a marzo del año entrante. Es decir, hay que estar ya en la tarea. Muy bien. Para despedirnos, muchísimas gracias, doctora Diana Bravo, doctor José Ignacio Morales, doctor José David Cabanzo. El saludo final para los colombianos en la implementación, en el futuro de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Doctora Diana. Pues una invitación a todos los funcionarios públicos y a la ciudadanía. Esta ley nos genera muchos derechos, pero también muchas obligaciones y deberes. Así que tanto el ciudadano como el funcionario público debemos prepararnos para esta nueva disposición, que va a ser muy importante para la transparencia y para el efectivo control a la gestión pública en nuestro país. José Ignacio. Doctor Mesa, la invitación, un poco lo que se refería el doctor José David Cabanzo, es a romper la cultura del secreto y generar confianza institucional. Creo que esta ley servirá mucho para ello. Muy bien, doctor Cabanzo. Bueno, muchas gracias a todos. Y una invitación a que todos aprovechemos este derecho y hagamos uso de tal para seguir avanzando y construir sociedad, como decía el doctor Mesa. Muy bien, este era el tema del día y nos veremos entonces la próxima semana. Invitarlos a esta gran revolución de la transparencia y de la información. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Esta es una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos que siempre están diligentes a cumplir con sus obligaciones. Doctor Mesa, ¿cuáles son las tareas que deben cumplir los funcionarios en esta semana entre el 5 y el 11 de abril? Sí, como no, recordar a los señores secretarios de planeación que a más tardar el 10 de abril deben cargar el SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos. Esto es muy importante, señores jefes de planeación, incluso los gerentes de las empresas de servicios públicos. Si esta información no es cargada en los tiempos establecidos, genera una disminución de la probabilidad de que sean certificados en servicios públicos. Alcaldes y gobernadores tengan presente que deben reportar a las contralorías territoriales la información relativa a los programas de saneamiento fiscal y financiero que celebran con la Nación,
Lo anterior por disposición de la Contraloría General de la República. Recordar a los señores alcaldes y a los señores jefes de entidades territoriales y de todos los niveles, descentralizado y a nivel central, que deben publicar en los términos de la Ley 1474 el plan de acción de inversiones y de programación de compras del presente año. Esto en los términos de las instrucciones entregadas por Colombia Compra Eficiente y de la misma ley anticorrupción. Los representantes legales de entidades públicas tengan presente que deben cumplir la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, de acuerdo con el decreto 1510 del 2013. Si conoce que su entidad pública no tiene aún una cuenta en el SECOP, debe comunicarse con la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente para registrarse y empezar a reportar inmediatamente su contratación en todas las modalidades. El no hacerlo significa cometer una falta disciplinaria. En esta materia, Indira, me permito interrumpirte. Debo felicitar a muchos de los alcaldes que vienen cumpliendo con esta labor en forma eficiente. Vamos creciendo de una forma exponencial. La doctora María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, directora de Colombia Eficiente, ha reconocido el esfuerzo que en el nivel territorial vienen haciendo muchas entidades. Pero aún nos falta un poquito y valdría la pena que antes de terminar este año tengamos la totalidad de las entidades territoriales al día en materia de reportes, en contratos. Como es acostumbrado, doctor Mesa, tenemos una recomendación gerencial para los administradores públicos a cargo del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría, experto en esta materia. Escuchémoslo. Señores administradores públicos, en el día de hoy, aludiendo a nuestros compromisos en el tema de gerencia pública, no olvidemos que la planificación es el instrumento que gobierna nuestro rumbo. Es el que define la carta de navegación de la proyección y destino que pretendemos darle a nuestro proyecto de gestión pública. Muchísimas gracias, doctor Algarra, por esta recomendación gerencial. Muy bien, ya escucharon, señores alcaldes, señores gobernadores, señores directores de entidades públicas territoriales del nivel central o descentralizada. Para una gestión pública eficiente, deben hacer todos los reportes que las entidades del nivel nacional solicitan. Los de la Contraloría, los de Planeación y los de cada uno de los ministerios del nivel sectorial. Muchísimas gracias y entonces seguimos con Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Síganos en Twitter, @PGN_Col. Informativo Procuraduría. Esta es la sección informativa de Orden y Rectitud, donde ustedes, nuestros oyentes, pueden escuchar las noticias más relevantes de esta semana. La Procuraduría presentó el informe de vigilancia preventiva a la protección de los derechos de los menores de edad, víctimas del conflicto armado en 139 municipios, durante el segundo encuentro de alcaldes y alcaldesas por la infancia, la adolescencia y la juventud que se llevó a cabo en Palmira, Valle del Cauca. El informe reveló que de más de 6 millones de víctimas registradas entre 1985 y 2013, el 49,6% corresponde a personas que tenían entre 0 y 26 años de edad en el momento de su victimización. El pasado martes, el procurador Alejandro Ordóñez instaló el primer panel de ciclo denominado Conversaciones Jurídicas en Derecho Disciplinario 2014, a través del cual la entidad propone un debate nacional frente al actual régimen disciplinario. El jefe del Ministerio Público resaltó la importancia de este análisis con el fin de adecuar el derecho disciplinario a las actuales necesidades del país. La procuradora delegada Ilva Miriam Hoyos Castañeda realizó un llamado por el respeto a la institucionalidad y a las actuaciones del Ministerio Público en la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos. Esto en respuesta a las declaraciones del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa Henao, en las que acusó a la Procuraduría de emplear métodos nazis contra la comunidad LGBTI. Pueden consultar estas y más noticias en nuestro sitio web www.procuradoriageneral.gov.co. Únete a www.facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. Hemos llegado a una de las secciones favoritas de nuestros oyentes. Hoy tenemos un nuevo caso para reflexionar en que no le pase a usted. Estos son ejemplos de lo que a diario, desde el ejercicio disciplinario de la Procuraduría General de la Nación,
observamos, los errores en que con mayor frecuencia incurren nuestros administradores territoriales. Doctora Indira, en el que no le pase a usted en esta semana, ¿qué caso tenemos? Doctor Mesa, hoy el caso lo trae el doctor Yamil Eduardo Álvarez Castro, funcionario de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, quien hablará sobre errores muy comunes en los procesos de contratación pública, específicamente en limitar la participación de oferentes. Muy interesante, escuchémoslo con atención. Muchas gracias a Orden y Rectitud por su amable invitación a participar en este programa. El caso de hoy se refiere a una decisión de segunda instancia adoptada por la Procuraduría General de la Nación, en la cual se sancionó a un alcalde de la región andina con destitución del cargo e inhabilidad por 10 años por haber vulnerado el principio de transparencia que rige la contratación estatal. ¿Qué hizo este alcalde? En un proceso licitatorio superior a los 1.000 millones de pesos, limitó la participación de los oferentes. Incluyó que solamente podrían participar cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales. Esto fue calificado por la Procuraduría como una vulneración a la libertad de concurrencia, ya que perfectamente podrían haberse presentado otras empresas privadas o incluso algunas personas que estuvieran interesadas en participar. Por esta razón, como les mencioné, se sancionó a este alcalde con la destitución e inhabilidad por el término de 10 años. Entonces, mucho cuidado para no incluir limitantes a los oferentes y así puedan todos libremente participar en las diferentes licitaciones que se organicen. Señor alcalde, que no le pase a usted. Muchas gracias, doctor Yamil Eduardo Álvarez Castro, funcionario de la Procuraduría Primera para la Contratación Estatal. Muy bien, señores administradores públicos territoriales, que no les pase a ustedes. Este error administrativo es el que con mayor frecuencia genera los procesos sancionatorios de la Procuraduría General de la Nación. Un 70%, doctora Indira, de las sanciones disciplinarias tienen que ver con los temas contractuales. Así es, doctor Mesa. Por eso, para más información, pueden volver a escuchar nuestro programa en YouTube, PGN Cuenta Oficial, o en nuestra página web, www.procuraduría.gov.co. Antes de despedirnos, Indira, quisiera saludar a los señores veedores de la ciudad de Villavicencio y del departamento del Meta, con quienes, con ocasión de la Feria de la Transparencia organizada por el gobernador, tuvimos oportunidad de dialogar sobre la forma en que ejercen su papel como voceros de la comunidad, con ojos vigilantes sobre la administración pública. Claro, ellos son los representantes de la ciudadanía en la función pública. De esta manera damos por terminado Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Este programa está orientado a la prevención, a evitar el error administrativo. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta pronto. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.